pero no sin antes orar para que el Espíritu de Dios que está aquí entre nosotros, Él sea nuestro guía, nuestro ayudador. Cada vez que abrimos las Escrituras, dice la palabra que hay que escudriñarlas porque en ellas hay palabras de vida eterna. Y aún así, la palabra revelada del Señor, cuán necesitados estamos del Espíritu Santo, que nos vaya guiando fielmente en las interpretaciones, no nos deje desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que nos mantenga siempre en su bendita palabra, en su sana doctrina, lo cual es bien importante. Así que vamos primeramente al Señor en oración. Nuestros rostros delante de ti se inclinan, Señor, porque tu presencia entre nosotros, presencia que prometiste donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, estar allí, es lo que hace de este lugar un lugar santo, un lugar especial, porque hemos venido a tener comunión contigo, hemos venido a adorarte, porque tú eres el único ser digno de suprema alabanza. Hemos venido a alabar y glorificar tu nombre, a agradecer de lo profundo de nuestro corazón todo lo que tú has hecho por nosotros. Venimos con hambre y sed de ti, Señor. Venimos con hambre de tu palabra. Permite que hoy la palabra expresa sea de gran aliento a nuestros corazones, de afirmar convicciones, de fortalecernos doctrinalmente, y que, Señor, tú sigas siendo nuestro guía y nuestra ayuda cada vez que abrimos la palabra. Gracias, Señor, cada clase que se está teniendo en esta mañana, desde los más pequeños, Señor, hasta los mayores. Bendice cada maestro, bendice cada uno de estos niños, Señor, que están recibiendo palabra tuya. Glorifícate tú en este ministerio de la escuela dominical, porque tú dijiste, Señor, ir por todo el mundo y hacer discípulos y enseñarles que guarden todas las cosas. Por eso venimos ante ti, Señor, para que tú hoy nos enseñes a través de las Escrituras. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Siempre escogemos un versículo, Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20. Y una vez que lo leamos, que lo tengamos todos, pues vamos a leerlo juntos. Primera de Juan 5:20. ¿Ya? Dice, todos juntos, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ustedes saben que estamos estudiando los sucesos que ocurrieron en la última semana, o sea, la semana que se conoce como la Pasión de Cristo. Hemos visto lo que pasó el día domingo, el día lunes, y estamos en medio de lo que está sucediendo en el día martes. ¿Okay? Así, en resumida, está teniendo Jesús controversias con los religiosos de aquel entonces. En las clases anteriores vimos cómo estos hombres, en diferentes grupos de personas, vinieron y cuestionaron a Jesús. Les hicieron preguntas, no con una motivación de aprender, sino para tentarle, para hacerle caer, para ver cómo ellos podían acusarle y acabar con él, que ese era el propósito que tenían los religiosos de aquel entonces. Dijimos que hoy íbamos a ver que una vez que Jesús, con la sabiduría de Dios, les responde todas aquellas preguntas, ahora Jesús les hace una pregunta a ellos. Vamos a Mateo capítulo 22, 41 al 46. Mateo 22, 41 al 46. Pero antes de ver la pregunta que le hace Jesús a los fariseos, quiero probar la retentiva que hay en ustedes.
A ver, a Jesús vinieron 3 grupos. ¿Okay? ¿Cuál fue el primer grupo que vino donde Jesús? A ver, ¿cómo? No. Los fariseos. ¿Con qué pregunta vinieron los fariseos? No. Lo del tributo del César. No, esos fueron los herodianos. Okay. Para poder recordar todo esto, siempre recuerden a qué se dedicaba el grupo con el tipo de pregunta. Eso es lo que los va a ayudar a no confundirse. Los herodianos, como eran un partido político, le hicieron una pregunta en relación a la política. ¿Okay? El otro grupo eran los fariseos. ¿De qué le preguntaron los fariseos? La ley. Por eso Jesús les responde sobre el amor, los mandamientos. El otro grupo que le pregunta fueron los saduceos. ¿Y de qué le preguntaron los saduceos? Sobre la resurrección. Como ellos no creían en eso, precisamente ellos lo atacaban y se burlaban de los que creían en la resurrección, pues ese es el tipo de pregunta que vienen y le hacen a Jesús. Okay. Quiere decir que aprendimos un poquito, ¿verdad? Por lo menos a ubicar los grupos y saber por qué le hacen esta pregunta al Señor. Jesús les respondió con mucha sabiduría. Pero ahora, como yo les dije, es Jesús quien les hace la pregunta a ellos. Vamos a leer Mateo 22, 41 al 46. Vicky, ¿te gustaría leer? ¿Están todos ahí para que sigan la lectura? ¿Sí? Ok. Le dijeron a los malos de ¿Ese es Mateo? Mateo 22. Ajá. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis de Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día a preguntarle. Wow. Esta es la pregunta que le hace Jesús ahora a ellos. Fíjense, Jesús no les dice a ellos, ¿quiénes ustedes creen que soy yo? Eso se lo dijo a ¿quiénes? A sus discípulos. Eso se lo preguntó a sus discípulos, que fue cuando Pedro se levantó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les hace una pregunta relacionada a su religión, porque al fin y al cabo el judío estaba basado en la esperanza del Mesías, o sea, en Cristo. No les estaba haciendo una pregunta ajena a los conocimientos que ellos debían de tener como religiosos. Recuérdense muy bien que ellos vienen y confrontan a Jesús y lo primero que le dijeron, ¿con qué autoridad tú estás enseñando en el templo? Y por eso fue que Jesús, yo me imagino que en su ira santa esto le causó a Jesús que él se sintiera, porque dirá, pero ya esta gente que se creen que son maestros, que lo que están haciendo, por eso que después vamos a ver las veces que le llama hipócritas, las veces que Jesús les condenó. Ellos se atrevieron a venir y cuestionar la autoridad de Jesús y a venir con temas, como diciendo, tú no sabes más que nosotros sabemos más que tú. Entonces, ahora Jesús les dice, ¿de quién es Cristo el Hijo? Y la respuesta de estos religiosos fue de David. Y respondieron bien. ¿Okay? Pues ustedes saben que estaba la promesa hecha a Abraham de que el reino, de que iban a ser benditas todas las naciones y que iba a ser hijo de David. Entonces Jesús les cita el Salmo 110:1, que es ese mismo que dice ahí en versículo 44, ¿okay? Donde David mismo le llama Señor al Cristo. O sea, este salmo era bien conocido por ellos, pero ellos no podían explicarlo. ¿Por qué ellos no podían explicar lo que decía este salmo acerca del Mesías? Porque el concepto que ellos tenían
era de que el Mesías se reducía a un hombre como ellos. ¿Okay? Ese era el concepto de los judíos. ¿Okay? De que solamente el Mesías se reducía a un hombre como ellos. No comprendían ni su preexistencia ni su divinidad. El caso fue que ninguno se atrevió a volverle a preguntar a Jesús. Y hoy nosotros queremos responder a esa pregunta tan importante que hace Jesús, que dice, ¿qué pensáis del Cristo? ¿Qué ustedes piensan del Cristo? A ver, en breve palabras usted puede decir, ¿qué usted piensa del Cristo? El Hijo de Dios, muy bien, otro. Es Dios, es nuestro Redentor, ¿qué más? Es Salvador, ¿qué más es Cristo? Muy bien. ¿Qué usted piensa que es Cristo? Ok, muy bien, Dios. Eso sabe, yo les pregunto, pero es tan importante que nosotros saquemos las convicciones que nosotros tenemos por dentro. ¿Quién es Cristo? ¿Hijo de Dios? ¿Hijo de hombre? Vamos a enfocar nuestra respuesta en esos dos títulos. Hijo de Dios y hijo de hombre. Y cómo es probado con las Escrituras. Precisamente es como usted puede prepararse y presentar defensa ante todo aquel que venga a demandar de su fe. Que hay muchos por ahí que tienen conceptos completamente erróneos acerca de la persona de Jesucristo. Y nosotros sabemos que eso es vital para la salvación de nuestras almas. El concepto que nosotros tengamos de Jesucristo. Primeramente, la deidad de Jesús es probada en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar de Jesús como Hijo de Dios. Su deidad es probada en el Antiguo Testamento. Sería prácticamente imposible poder leer y cubrir todos los textos bíblicos que hablan sobre la deidad de Jesús, porque es que Jesucristo es el centro de la Biblia, Él es el protagonista. Toda la Biblia, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, están enfocadas en Jesucristo. Que prácticamente se van a encontrar versículos en todas las partes que tengan relación a Jesucristo. Pero se entiende la deidad de Jesús primeramente en sus apariciones como el ángel de Jehová. Con ese título específico, el ángel de Jehová. Cada vez que usted encuentre ese título en el Antiguo Testamento, eso es lo que se le conoce como la teofanía de Cristo. Hay ejemplos como en Génesis 18, es un capítulo donde usted puede encontrar este título, etc. Pero miren cómo se prueba la deidad de Jesús en lo que es preexistencia, ¿okay? En lo que es su preexistencia. Miqueas 5:2. ¿Quién busca este pasaje rápido? Miqueas 5:2. Pero tú, Ajá. Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Fíjate, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y habla del que nacería en Belén. O sea, habla de Jesucristo. Ahí está, es un pasaje que podemos ver claro la preexistencia de Cristo, lo que es parte de lo que habla de su deidad. Isaías 9:6 nos dice que Él es el Padre eterno. O sea, nos pone con una coigualdad y unidad con el Padre. Aunque es otra persona, que no es la misma persona del Padre, pero es coigual al Padre y está unido al Padre. Por eso que en Isaías 9:6 se le dice Padre eterno. Pero la deidad de Jesús no solamente es probada en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Y esto lo deberían de tener en cuenta muchos de los que niegan la divinidad de Cristo. En Juan capítulo 8, versículo 58, se recuerdan que el concepto que tenían los fariseos del Mesías estaba reducido a un hombre. ¿Okay? Ese era el concepto que ellos tenían. Un tipo Moisés. ¿Se recuerdan lo que hizo Moisés? Fue
libertador, un caudillo, alguien que se levantó entre los hombres y libró al pueblo de Israel de Egipto. Esa era la idea que tenían del Mesías, que efectivamente de la descendencia de David se levantaría uno que los fuera a librar de todo lo que estaba sucediendo y que estableciera un reino que los librara de las manos de los opresores y sobre todo de los opresores gentiles. Ese era el concepto que tenía el fariseo o el judío del Mesías. Por eso es que cuando en Juan 8:58 Jesús se llama él mismo por el nombre yo soy, lo cual para el judío este era un nombre muy especial, tomaban con mucha reverencia. Miren la reacción que tuvieron los judíos cuando él dice esto. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Okay. Usa el título que pertenecía solamente a Dios. Y mira la reacción del 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Noten la reacción inmediata de los fariseos ante aquella declaración de Jesús. Lo querían apedrear porque lo consideraban una blasfemia. Entonces, hoy día hay sectas por ahí que se levantan y se atreven a negar la divinidad de Jesús y no toman en cuenta todos estos aspectos. También la divinidad de Jesús es probada en Juan 1:1, en la palabra verbo, y en Juan en 1:14 donde dice ese verbo fue hecho carne. Y la palabra verbo tiene el sentido de una verdad absoluta, porque el apóstol Juan le escribe a los filósofos de aquella época, que ellos estaban siempre en busca de la verdad absoluta. Entonces él les dice, ¿sabe quién es la verdad absoluta? El verbo hecho carne, Jesucristo. Por eso es que se pone como la verdad absoluta. Pero miren lo que dice sobre la deidad de Jesús. O sea, ya hemos visto, ya les dije, no se puede coger todos los versículos que hay y mencionarlos a todos. Pero, por ejemplo, la deidad de Jesús probada en el Antiguo Testamento, usamos a Miqueas capítulo 5, versículo 2. La deidad de Jesús probada en el Nuevo Testamento, usamos a Juan 8, 58 y 59, viendo la reacción de los fariseos. También es probada por los nombres. Miren lo que dice Hebreos 1:8. Hebreos 1:8. Perdón, vamos a leer primero lo que es el versículo 2 y 3. Okay. Dice, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El cual, miren lo que se habla de Jesús aquí, siendo el resplandor de su gloria, ¿okay? La imagen misma de su sustancia, la misma esencia. Y sigue hablando de Jesús, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Okay? Noten todo lo que se está hablando de Jesús acerca de su divinidad. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ya, eso es un pasaje bien impresionante de quién es Jesús y lo que es su deidad. Dice el 8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Fíjense, más del Hijo, está hablando de Cristo. ¿Qué es lo que dice del Hijo? ¿Qué es lo que le dice ahí? Tu trono, oh Dios. Me gustó como el hermano, cuando dijimos de Jesús, él dijo así con firmeza y con convicción, Dios. Pero no fue porque al hermano se le ocurrió o se nos haya ocurrido a nosotros una aferración de llamarle a Jesús Dios. La misma palabra, el mismo Dios le dice, tu trono, oh Dios, tú eres Dios.
Okay. Pero la deidad de Jesús es probada por sus nombres. Solamente un ejemplo de ello, pero se le llama Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, como dice Apocalipsis 19, 16. Pero vayan conmigo a Apocalipsis 1, 17 al 18. Apocalipsis 1, 17 al 18. Que este viaje yo lo voy a leer y les voy a hacer preguntas a ustedes. Vamos a ver si ustedes identifican el nombre por el que Jesucristo se define como Dios. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuvo muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Por qué nombre se está identificando aquí Jesús como Dios? ¿Ok? Yo soy el primero y el último. En otras palabras, el alfa y la omega. ¿Ok? Y solamente Dios, a Dios se le llama alfa y omega. Solamente Dios es el principio y es el final. Si Él es el principio y el final, lo cual, viéndolo en el aspecto de la eternidad de Dios, la palabra eterna lo dice todo, es una infinitud de tiempo. Entonces, ni tiene principio ni tiene final. Lo que está queriendo decir aquí, con que Él es el principio y el final, es, y esto yo lo he dicho en otras clases, ¿qué es lo que quiere decir? No. Cuando Cristo dice, yo soy el primero y el último. Eso es lo que yo estoy tratando de buscar. A veces ustedes lo han aprendido de otras clases. ¿Qué quiere decir? Antes de Él y... Eso es lo que es la eternidad. No es que Él tiene un principio y va a tener un fin. Lo que quiere decir ese título es que antes de Él, nada. No pueden buscar nada. Ni después de Él pueden buscar nada. Eso solamente es Dios, el único ser. Y es el título que usa Jesús. ¿Cómo sabemos que lo usó Jesús? Lean el pasaje. Ajá. ¿Por qué? Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. Okay. Que era el que ha de venir, el Todopoderoso. Muy bien, el versículo 8. Usa el alfa y el omega. ¿Y qué está hablando ahí de Jesús? ¿A quién esperamos? ¿A quién esperamos? A Cristo. Entonces Él dice claramente ahí, yo soy el que voy a venir. ¿Ok? El que ha de venir. ¿Ok? El que vivo y estuvo muerto. Por eso es que se refiere a Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios no ha muerto, o sea, después que murió resucitó. Ajá. Dios, no puede estar hablando Dios aquí, Padre, porque a Dios nunca nadie lo ha matado. ¿Alguien ha podido matar a Dios? No, exactamente, ni lo han visto. Entonces cuando dice el que vivo, noten la afirmación inicial, no dice muerte primero y vivo después. El que vivo está afirmando su autoridad, su resurrección, su presencia divina. El que vivo, pero estuve muerto. ¿Quién fue el único que estuvo muerto? Jesucristo. Jesucristo. Exactamente, en como hijo de hombre estuve muerto, mas dice, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Entonces, la deidad de Jesús es probada en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, por lo que dice la palabra acerca de Él, por los nombres que Él usa, pero también es probada por sus características y atributos. Características y atributos que solamente pertenecen a Dios. Por ejemplo, en Mateo 28, voy a ir rápido, porque es que tenemos que cubrir mucho tema en la clase. En Mateo 28, 18 se menciona su omnipotencia. Juan 1, 48, su omnisciencia. En Mateo 18, 20, su omnipresencia. En Juan 1, 4, Él es la vida. Y eso es lo que está implícito en el título Yo Soy. Es el ser existencial que da vida, es lo que le da la vida a las cosas.
Juan 14:6 dice que Él es la verdad. Y en Hebreos 13:8 se menciona su inmutabilidad. Y repito, muchos otros atributos que están en la persona de Jesucristo. La deidad de Jesús es probada por sus obras. Por sus obras. En Juan 1:3 se le menciona como creador. En Colosenses 1:17 como el que sustenta todas las cosas. En Lucas 7:48 tiene el poder para perdonar pecados. En Juan 5:25, poder para resucitar muertos. Juan 5:27 es el que juzga. Juan 15:26, el que envía al Espíritu Santo. Y Lucas 11:14, el que tiene poder sobre los demonios. Fíjense cómo estamos respondiendo a quién es el Cristo. Estamos probándolo como hijo de Dios. Estamos probando su deidad. Pero es por eso que nosotros tenemos que apoyarnos en las Escrituras. Esto no es una aferración de nuestra doctrina. Simplemente estamos probando lo que dicen las Escrituras acerca del Señor. Y también la deidad de Jesús es probada por la adoración que le rinden las criaturas. La adoración que le rinden las criaturas. Si Cristo no fuera Dios como lo es, fuera el peor de los impostores que ha vivido sobre la tierra. Fuera el peor. Porque si no fuera Dios, cometió la blasfemia de aceptar adoración. Algo que solamente pertenece a Dios. Pero si Él la aceptó, es porque Él es Dios. Y si las Escrituras afirman no solamente que Él la aceptó, sino que se le va a dar toda adoración, es porque Dios es. Primeramente, por su igualdad con el Padre, Juan 10:30 y Juan 14:23. Por su igualdad con el Espíritu Santo, Mateo 28:19, 2 de Corintios 13:14. ¿Okay? En Hebreos 1:6 se ve a ángeles, ¿okay? Se aprecia ángeles rindiéndole adoración. Mateo 14:33 se aprecian hombres rindiéndole adoración. Pero de todos los versículos, el más impresionante que prueba esta idea es Filipenses 2:10. ¿Okay? Sabemos que en Filipenses, mire lo que dice, Filipenses capítulo 2, versículo 10. Muchos no lo sabemos de memoria. ¿Qué dice? En el nombre. ¿Qué le parece si los leemos todos juntos? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es adoración. No una adoración voluntaria de nosotros, sus adoradores, sino dice la Biblia, toda criatura, no importa cuán creencia haya vivido ni lo que haya sido, va a tener que rendirle adoración, doblando sus rodillas y confesándole como Señor. Eso prueba su deidad. Lo que quizás confunde a muchas personas que con relación a la deidad de Jesús es lo que se llama como la kenosis. ¿Usted sabe lo que es la kenosis? ¿Qué? El concepto de kenosis significa, esa palabra significa vaciamiento. ¿Okay? Kenosis significa vaciamiento. Y se está refiriendo a las limitaciones que el Cristo encarnado tenía en la tierra al someterse a la voluntad del Padre para llevar a cabo su plan de redención. O sea, Él es el eterno Dios, en esencia uno con Dios. En el momento de la encarnación, Él se sometió a limitaciones. Por eso dice, el mismo Filipenses 2:7, dice, se despojó a sí mismo. Eso es lo que implica la palabra despojarse. Esa es la kenosis, vaciamiento. Él se vació de sí mismo. ¿Okay? Quiere decir que dejó la gloria que Él tenía antes de encarnarse.
Por eso cuando ya Él está al final de su ministerio y está por cumplir ya su misión, en aquella oración de intercesión en Juan 17, Él dice, glorifícame con la gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. O sea, ya estaba ya listo para terminar su kenosis y volver a la gloria que siempre tuvo con el Padre desde la eternidad. ¿Okay? O sea, la kenosis implica dejar su gloria, dejar la gloria que tenía antes de encarnarse, su condescendencia al tomar en la encarnación semejanza de carne de pecado. O sea, él condescendió en esto, en tomar carne, forma de pecado, aunque no tuvo pecado, pero todo esto lo hizo por nosotros. El no usar voluntariamente ciertos atributos mientras que estuvo en la tierra, todo eso representa la kenosis. ¿Piensa que fue fácil aquel momento del arresto? Él se lo dijo a Pedro, si yo quisiera, en este mismo momento, traería una legión de ángeles y ellos me defenderían. Yo no necesito que tú saques la espada y le cortes la oreja a un soldado. Si yo nada más que con una palabra mía ya, esto aquí se llena de ángeles y se acabó todo. Pero la kenosis, Él se vació de usar poderes y de estos atributos que habían en Él, y todo por llevar a cabo la obra de redención por nosotros. Por eso es que la gente no entiende eso, que en este vaciamiento que Él tuvo temporal mientras que vivió en la tierra, no solamente hizo esto, pero Él también venía con una misión de enseñarnos a nosotros la correcta relación con nuestro Padre Celestial. O sea, vino como ejemplo, dándonos testimonio, porque Él es nuestro sumo sacerdote, cómo nosotros los seres humanos tenemos que relacionarnos al Padre Celestial. Por eso es que hay tantas frases donde Él vino, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, y se aprecia una cierta subordinación del Hijo al Padre. Pero es por razón, todo eso es por razón de nosotros, por enseñarnos y por llevar a cabo su obra de redención. ¿Entienden todo eso? Y eso es lo que tira a mucha gente confundidas de precisamente la manera en que Jesús se relaciona con el Padre. Aparenta que el Padre mayor es que Él. ¿Okay? Pero en realidad ellos son coiguales en su esencia. ¿Okay? Tenemos que tratar también el tema de Jesús, Hijo de Hombre. Pero con la deidad de Jesús estamos diciendo, Él es Dios y nosotros lo adoramos como tal. Por lo menos en esta iglesia se adora a Cristo como lo que Él es. Él es Dios. ¿Okay? Nosotros no aceptamos ningún otro concepto que atente contra esta verdad bíblica. ¿Okay? Y cualquier otro concepto que se tenga de la persona de Jesucristo debe de ser considerado como blasfemia. Blasfemia. La blasfemia es un pecado imperdonable. Esa es nuestra posición en cuanto a la deidad de Jesús. ¿Alguna pregunta? Ajá. No, yo lo que quería decir es que con la aclaración que tú diste del libro de los Filipenses sobre la kenosis de Cristo, porque es muy fácil decir somos bautistas, pero la religión bautista está sacada del libro de los Filipenses, basada en la kenosis de Cristo. Igual que Cristo se despojó, nosotros debemos imitarlo a Él. Sí. Ese es el punto de este conflicto. Okay. ¿Alguna otra pregunta sobre la deidad de Jesús? ¿Nos ha quedado claro cuando Jesús pregunta quién es el Cristo, el nosotros tener una respuesta? Yo sé que no podemos recordar todos los temas, pero si pudiéramos recordar los énfasis. Por ejemplo, le voy a ayudar. Primero, Jesús es Dios porque lo prueba el Antiguo Testamento. Okay, esa es una. ¿Qué otra cosa pudiéramos decir? Así, con esas palabras. De todos los pasos que tomamos. El primero fue, Jesús es Dios porque lo prueba el Antiguo Testamento. ¿Cuál fue el segundo? ¿Cómo? No, estoy tratando de ver si en su mente recuerdan
los puntos principales que establecimos para probar la deidad de Jesús. Yo sé que yo no espero que ustedes me respondan, pero precisamente en la repetición es que nosotros aprendemos. A ver. Él toma el título de yo soy. Sí, pero está bajo qué, no quiero que me explique. Como Mesías, venía como Mesías, ¿no? No. Le voy a explicar la segunda. ¿Vale? Sí. Ok, Jesús es Dios porque lo prueba el Antiguo Testamento. Jesús es Dios porque lo prueba el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la tercera? La tercera que dimos fue Jesús es Dios porque lo prueban sus nombres. Nombres. Jesús es Dios porque lo prueban sus características y atributos. Muy bien, sus atributos. ¿Okay? Vamos a empezar de nuevo para arriba para que se recuerden. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, nombres, atributos. Jesús es Dios, lo prueban por sus obras. ¿Okay? Muy bien. Y la última, Jesús es Dios porque lo prueba ¿qué? La adoración. No solamente ángeles, sino la adoración que recibe. ¿Okay? Entonces, sobre eso usted puede buscar pasajes de la Biblia que lo apoyen. Nosotros dimos algunos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. En cada una de las características dimos algún pasaje de la Biblia donde prueba cada una de estos asuntos. Entonces, si vamos a entrar en Jesús, Hijo de Hombre, y vamos a tratar de abarcar lo máximo. Si no, lo continuamos la semana que viene. ¿Okay? ¿Por qué razón es tan importante esto que estamos tratando? Porque Cristo, la revelación de Cristo es el elemento vital de nuestra doctrina como creyentes, lo que es Cristo como su persona. El concepto que usted tiene de Cristo inclusive tiene mucho que ver con la salvación de su alma. Mucho que ver con la salvación de su alma. Y una cuestión fundamental de la teología cristiana es la persona de Cristo. Ya no verlo ahora como Dios, pero verlo como ser humano. ¿Okay? Y Hijo de Hombre es un título que implica que Él es por naturaleza 100% hombre. Por eso que al hablar de Jesús, la mejor forma de poder agrupar todo lo que se puede decir, porque se puede decir mucho, es que yo puedo decir todo lo que está debajo de título como hijo de Dios y todo lo que yo puedo decir en su título como hijo de hombre. ¿Okay? Ejemplos de equivocaciones, para que ustedes vean lo importante que es tener el concepto de Cristo correcto. Están los docetistas. Los docetistas, ellos sostienen que el cuerpo de Jesús no era real. Los docetistas, que no era un hombre real, sino Dios que apareció en forma humana. Los docetistas, este tipo de pensamiento lo adoptaron los gnósticos, los cuales la iglesia primitiva tuvo que luchar mucho con esta secta que se oponía a sus creencias. Y es por eso que cuando Juan escribe, y este verbo fue hecho carne, y también en su epístola, la primera epístola de Juan, para que ustedes entiendan la razón por qué él habla de esta manera, y era para atacar precisamente esta influencia docetista de negar que el cuerpo de Cristo era real. ¿Okay? Primera de Juan, fíjate que en los dos evangelios que escribe Juan, lo que él ataca y lo que él defiende es la encarnación de Jesús, pero una encarnación real. ¿Okay? Dice, porque tenían la mente de que Jesús era como un tipo de fantasma. ¿Okay? Entonces mira lo que dice Primera de Juan 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Qué es lo que le está tratando de decir con no solamente oyeron, vieron, pero ¿qué hicieron también? Lo tocaron, lo palparon. En otras palabras, no vengan a decir que Cristo es un fantasma,
porque nosotros tocamos su cuerpo y su cuerpo es real. Y lo que dice, fíjate, tocante al verbo de vida. Y ahí continúa, pero que entiendan cómo tuvieron que atacar la influencia docetista. Esto era una herejía fatal, pero esta herejía fatal, noten esto lo que les voy a decir, ¿ok? Esta herejía fatal, por el otro lado, afirmaba más la deidad de Jesús. ¿Entienden lo que yo les acabo de decir? Aunque estaban mal, porque estaban negando que Cristo había encarnado en un cuerpo, a la vez, esa mentalidad lo que hacía era fortalecer el otro lado, lo que muchos niegan, porque hay gente de este lado que dice, no, Cristo no es Dios, Cristo es hombre, Cristo es un ser creado, Cristo es esto y lo otro. O sea, los hay que niegan la divinidad de Jesús. Entonces, para los que niegan la divinidad de Jesús, el docetista lo que hacía era afirmar más su divinidad, aunque estaban mal, porque ¿dónde estaban mal? Negaban la humanidad. Pero la correcta convicción es que Jesús tanto es 100% Dios como es 100% ser humano. ¿Ok? Ya hemos visto, los versículos revelan que el cuerpo de Jesús era de carne y hueso como es el de nosotros. Jesús fue un hombre real. ¿Cuál fue la única diferencia con el cuerpo de nosotros? Que no tenía pecado. Perfecto. ¿Okay? Porque también lo encuentras por ahí que dice que Cristo como hombre también pecó. Los hay de todo. Los hay de todo. Pero nosotros sabemos que el cuerpo de Jesús fue tal como el nuestro, de carne y de hueso, pero Él fue sin pecado. Ok, vamos a ver cómo la humanidad de Jesús es probada, primeramente, por su encarnación. Otros de los que consideran a Jesús solo como hombre y excluyen todo lo que parezca ser humano en Jesús son los unitaristas. Esto es bien importante nosotros saberlo, porque a veces vienen personas, mira, los mismos mormones, ellos vienen y te hablan de Jesús de una manera que tú dices, son nuestros hermanos en Cristo, sin embargo, están peores que los testigos de Jehová, los mormones, peores en sus creencias, porque según ellos, Dios Padre, una vez fue hombre, y como se perfeccionó a la manera que se perfeccionó, hoy día Él tiene el planeta Tierra y nos tiene a nosotros como hijos. Por eso, de la misma manera, usted puede llegar a ser un Dios de su planeta. Esa es la creencia escondida detrás de los mormones que vienen y dicen y hablan de Cristo y te cantan los mismos himnos que nosotros cantamos y aparentan mucha cristiandad. Son peores que los testigos. Y está el unitarismo, que también niegan todo aspecto sobre la humanidad de Jesús. Pero nosotros sabemos que según la Biblia, su encarnación fue por concepción virginal. Y esto fue predicho en Isaías 7:14 y fue probado en Mateo 1:16. ¿Cuáles fueron las razones de la encarnación de Jesús? Siendo Dios, siendo el Eterno, uno con Dios. ¿Okay? La razón de su kenosis. ¿Ya saben lo que es kenosis? ¿Qué es kenosis? Vamos a ver otra persona que no sea Vicky, porque Vicky es un radar. Pero yo quiero ver si hay otro que haya aprendido lo que es kenosis. ¿Eh? Vaciamiento. ¿De qué? De su gloria. El tener limitado el uso de ciertos atributos. Fíjate, tener limitado el uso de ciertos atributos no quiere decir que no los tenía. Él los podía ejercer. En el momento que Él quisiera, Él podía ejercer estos atributos, porque Él es Dios. Pero los tenía limitados. ¿Por qué razón los tenía limitados? La única razón, ¿cuál era? Por su obra de redención y por el ejemplo que Él nos vino a dar a nosotros de cómo relacionarnos con el Padre. ¿Okay? Pero las razones de la encarnación, primeramente, fue llevar a cabo la revelación de Dios a los hombres. En la revelación progresiva de Dios, donde primero se revela a través de la creación, luego a través de las Escrituras, Jesucristo vino a hacer su máxima revelación. Él dijo, el que me ha visto a mí,
ha visto al Padre. Nosotros no necesitamos más revelación que la que tenemos en las Escrituras y en la persona de Jesucristo. Todo lo que Dios quiere que nosotros conozcamos de Él, de nosotros, de lo que ha de suceder en el futuro, todo ya está revelado. Y Jesucristo es su máxima revelación. Quiere decir que una de las razones de su encarnación fue revelarse a nosotros, revelarnos a Dios, revelarnos al Dios que es eterno e invisible. Porque precisamente cuando nosotros nos vayamos de este mundo, a quien vamos a ver cara a cara es a Jesucristo. Y ver a Cristo es ver al Padre. ¿Okay? Claramente Él se lo dijo. La segunda razón por la de su encarnación fue que Él vino a ser un sumo sacerdote misericordioso. Hebreos 5, 1 al 2. Cuando hablamos de que Él vino a ser sumo sacerdote, ¿qué estamos queriendo decir? Intercesor, que Él intercede. ¿Okay? Él es el que media entre nosotros y Dios. ¿Okay? Él es el único mediador, el único que está ejerciendo su oficio de sumo sacerdote. En tercer lugar, para proveer un sacrificio perfecto por los pecados, lo cual requería la justicia y la santidad de Dios. En cuarto lugar, para proveer un ejemplo de vida santa, para cumplir el pacto davídico, la promesa que se le hizo a Abraham, para ser exaltado sobre todo, como dice Filipenses 2:9, y la dejé de última, para destruir las obras del diablo. ¿Okay? Para todo eso Jesús encarnó. Quiere decir que Jesús es el único ser con dos naturalezas juntas, no mezcladas, juntas. Número uno es de deidad perfecta y número dos es de humanidad perfectas. Y ambas naturalezas unidas para siempre en una persona. ¿Qué me quiere decir esto? Antes de la encarnación, ¿okay? Jesús tenía naturaleza ¿qué? Divina. Su naturaleza era divina. Siempre se considera como el Hijo de Dios, ¿okay? Porque el plan de redención que Él iba a venir a este mundo a ocupar, a tomar su naturaleza humana, ¿okay? Es un plan eterno. Dentro de los planes soberanos de Dios, es un plan eterno. ¿Okay? Quiere decir que aunque no se llevó a consumir hasta la fecha que Jesús nació, es un plan que está en la soberanía de Dios desde la eternidad. Eternamente, Él es Hijo de Dios. ¿Entienden la idea? Pero en su naturaleza divina, hasta el momento que Él encarnó. Y una vez que encarnó y vino a tener naturaleza humana, ya esto vino a ser para siempre. Esto es una de las cosas que a mí más me asombran, me llenan de impacto, me hacen reverenciar a Dios, amarle, temerle. Yo no sé, hace algo, provoca algo en mi ser, algo grandioso el pensar que la humanidad fue la causa que Él tomara naturaleza humana y que quedara ya en este estado así para siempre. ¿No es eso grandioso? Eso es algo grandioso. Saber que fuimos nosotros los redimidos, los escogidos, por lo que Él vino a tener esta condición ahora de tener dos naturalezas, 100% humana y 100% Dios, y es para siempre. Por eso que Él resucitó en cuerpo, y todas esas cosas son importantes, porque ahí entran los docetistas y todos los que dicen, no, Cristo ahora es un fantasma. Cristo no es un fantasma. Cristo resucitó con un cuerpo, con el mismo cuerpo que vamos a resucitar nosotros. ¿Okay? Y con ese mismo cuerpo que Él ascendió, Él va a venir. ¿Okay? Y le vamos a ver entonces físicamente cara a cara. ¿Okay? Quiere decir, la humanidad de Jesús fue probada también, no solamente por su encarnación, pero también por su crecimiento natural. Él experimentó, siendo Dios, un crecimiento natural en la tierra, o sea, un desarrollo mental, un desarrollo en estatura y desarrollo físico para con Dios. O sea, si vemos a Lucas 2:46,
nos expresa este crecimiento natural como ser humano. Perdón, 2:46. Ahí donde lo vemos desarrollándose como niño. ¿Qué es lo que dice ese versículo? ¿Alguien lo lee, por favor? Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Ok, ahí lo vemos como niño, ya en el templo desarrollándose, creciendo. Dice la palabra que él crecía en sabiduría, en edad y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Qué significa ese crecimiento? Sabiduría, desarrollo mental. En edad, estatura y desarrollo físico. En gracia para con Dios es un desarrollo religioso. Y en gracia para con los hombres es un desarrollo social. ¿Ok? Y este es el desarrollo que Dios quiere de cada uno de nosotros, sus hijos. No solamente un desarrollo físico, pero también espiritual, según 3 de Juan 2. La humanidad de Jesús fue probada por sus nombres. Ahí se le llamó Hijo de Hombre, ¿okay? Lucas 19:10. Jesús es un nombre humano, en Mateo 1:21. Hijo de David, Marcos 10:47. Y específicamente Isaías 53:3 y 1 de Timoteo 2:5 lo mencionan como hombre. Estoy tratando de vencer el tiempo, a ver si me acabo de cubrir todos los temas. La humanidad de Jesús fue probada por sus actividades, no solamente su nacimiento. Él fue tentado, oró, obedecía, tuvo sentimientos, emociones, necesidades como hambre, sed, cansancio, dolor, tristeza. Pudo morir, murió y resucitó. ¿Okay? Y precisamente por su humanidad es que él recibe el título del postrer Adán. No es que él sea Adán encarnado. ¿Okay? Jesús no es Adán encarnado. Él recibe el título del postrer Adán para indicar su humanidad. Por la única razón que recibe este título. Y la humanidad de Jesús fue probada por su impecabilidad. Porque fue tentado en todo, pero venció toda tentación. ¿Okay? Y cuando vemos lo que es el área de la tentación, sabemos que él venció en el área de la carne, los ojos y la vanagloria de la vida. Fue un hombre sin pecado, perdonó pecado, derramó su sangre para remisión de pecado, mantuvo comunión íntima con Dios, enseñó que todos los hombres debían confesar sus pecados. Sin embargo, no lo vemos en ninguna de las partes confesando pecados. Sí lo vemos orando, intercediendo, pidiéndolo, pero en ninguna de sus oraciones usted va a encontrar que él confesaba pecado. Pero nosotros sí tenemos que confesarlo. ¿Okay? Esto es lo que podemos hablar de la humanidad de Jesús. Que él tuvo un cuerpo humano, se sujetó a crecimiento, se sujetó a las limitaciones humanas, él fue visto y palpado por hombres, que fue sin pecado. O sea, Jesús tenía alma y espíritu de hombre. ¿Okay? Entonces, cuando respondemos quién es Cristo, podemos enfocarnos en estas dos áreas. A Él como Hijo de Dios y Él como Hijo de hombre. ¿Alguna pregunta? Ajá. Sí la sufrió. Él sufrió lo que nosotros los seres humanos estamos sujetos a sufrir en lo que estamos en la carne. La Biblia no menciona absolutamente ninguna enfermedad. No puedo decir sí, no puedo decir no cuando es algo que omite la Biblia. Imagínate, es muy difícil de decir si le dio un dolor de cabeza. Bien difícil. La Biblia no lo menciona, puede ser que no. Pero si dice que no, entonces Él no puede ser el sumo sacerdote perfecto que sabe compadecerse de nosotros. Lo que sí la Biblia sí especifica es que Él nunca cometió pecado. Eso sí lo especifica la palabra. Pero quiere decir que de lo otro, hermana, no quiero darte una respuesta que no sea bíblica.
yo no puedo decir sí y no puedo decir no. Nunca voy a afirmar nada que no prueben las Escrituras. Tampoco habla de su niñez, de cómo fue su crecimiento de niño en sí, o sea que se supone Breve, que ha sido sí lo menciona breve. Ahí se le menciona ya a los 12, pero de ahí en adelante, sí, o visitando una sinagoga, ya cuando tenía edad de participar de la sinagoga, porque los jovencitos no podían participar de una sinagoga hasta que no tuvieran 12 años. pero o sea, ¿Qué? en realidad no, No, se habla mucho porque- de ¿por la qué niñez, razón? Porque se sobreentiende que fue una niñez normal, como cualquier otro niño, exactamente. o sea, que debe haber tenido catarro, debe haber tenido... Eso es lo que no puedo decir sí, no puedo decir no. Recuerden también que habían... Si él era 100% humano, Ok, tiene que haber tenido... recuerden también, había muchas enfermedades en aquel entonces, pero no las contaminaciones que tenemos hoy día, porque a medida que el ambiente se ha ido contaminando, han aumentado las enfermedades, los virus. Nosotros sabemos que eso es verdad, que han habido gente que podían decir, mire lo robusto que yo soy, a mí nunca me ha dado un catarro, antes. Y vivían sin los medicamentos, sin los alimentos de hoy día, y podían decir, soy robusto y nunca me he enfermado. Hay personas humanas que han tenido esa dicha. Hoy día a nosotros nos ha tocado diferente porque estamos prácticamente en medio de un mundo viral y bacterial, que todo eso ha sido debido a la contaminación ambiental. En aquel tiempo de Jesús, mientras más atrás nos vamos, más purificación había. Por eso fue que Matusalén llegó a 969 años. ¿Por qué llegó a esa edad? Porque no tenían la contaminación que hay hoy día. Entonces, ajá, genética. Ujú. Exacto. Exactamente. Así mismo es. Y sí habían enfermedades en aquellos tiempos, la lepra, la ceguera, tenemos a la mujer que estaba sufriendo de flujo de sangre, muchas cosas, pero no, la suegra de Pedro que tenía fiebre. ¿De qué le vino la fiebre? De una infección, no se sabe de qué, pero un momentico, Vicky, después tú. Hay un texto que a mí me impresiona bastante donde muestra que Jesús es Dios. Dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis, esto está en Juan 14:4, y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, pues ¿cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora me conocéis y le habéis visto. Entonces Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Ese es el pedacito que me impacta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Porque Él es la revelación del Padre. Tanto tiempo he estado Exacto. con ustedes y no me conocen. Él es uno con Dios. Él es uno, Él es coigual a Dios. Ok, mi hermano Samuel. Relacionado de la edad y eso también dicen, de eso sí no puedo afirmar nada, dicen que la cantidad de radiación que está dando este planeta ha estado subiendo por los años. La radiación es mortal, eso te mata. Así mismo es. Otra razón. Ujú. También el cuidado por la ley, cómo practicaban ciertas observaciones dietéticas, prohibirse y tal, que eso le ayudaba a ellos también. La gente caminaba mucho, no estamos como nosotros que nos cansamos nada más que cuando llegamos al parqueo a coger el carro y vamos de carro en carro. Y cuando llegamos a los supermercados nos fajamos por los establecimientos más cerca al comercio, no nos gusta caminar. Pero en aquel entonces todo era a pie. Entonces eso también implica en la salud física robusta que ellos tenían. Randy, después tú lo oyes. También antes de la información de Noé, había, se dice, los científicos que había una cosa de agua o hielo alrededor del mundo que le daba más presión, Protección. había más agua. Eso era una gran parte de la salud. De la salud. Podían correr sin pasar Exactamente. Sí, todo eso implica en lo que estamos hablando acerca, pero lo importante de todo esto, Jesús, ser humano, 100% humano, ¿lo oye? Bueno, una parte que hay muy clara con la relación de nuestros días cortos en la Biblia es la desobediencia a los padres. Porque hay una promesa de Dios donde dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová
Eso. Si yo obedeciera a mi padre, no hubiese llegado a cumplir 49 años de edad. Si tú no hubieras, Si hubiese obedecido. si hubiera obedecido. Porque mi padre está más perdido que una lechuga. No, pero lo que ella dice es algún decreto bíblico. Y es cierto, como veíamos generaciones sometidas a los padres. Y hoy día las generaciones no quieren estar sometidas a los padres.